Muy buenas, sean todos y todas nuevamente bienvenidos a IBAP. Un gustazo tenerlos aquí otra vez para aprender de la palabra de Dios. Hoy vamos a tener un tema súper especial, así que por favor preste atención a lo que les voy a decir. Yo les había comentado la semana pasada sobre este tema, le había dado un spoiler de lo que iba a tratar en las redes sociales, obviamente se lo expliqué y les dije que este tema era necesario que lo conozca todo cristiano. Este tema es necesario que aquel que se declare seguidor de Cristo tiene que conocer sí o sí. La clase que voy a dar hoy podría ser la clase central de toda la serie que estoy dando, que titulé el conocimientos en las escrituras, o podría también ser el corazón de todas las enseñanzas que he dado y que voy a dar a futuro. Conocer esto con una profundidad bastante aceptable puede hacer la diferencia de que sea salvo o no. Así que hoy necesito que me dé toda la atención posible y preferiblemente que se dedique a escuchar lo que voy a enseñar para que usted pueda distinguir lo que voy a decir, porque es bastante complicado de entender y a la vez no, pero sí es un tema bastante profundo y un tema necesario, así que présteme su atención al 100%. Hay una clase que titulé La salvación y el conocimiento, donde expliqué que por el simple hecho de usted saber mucho o de la Biblia o por sus obras no será salvos, al menos que usted reconozca que Jesús es su Salvador. Pero hoy vamos a ver otra versión de esa enseñanza, el balance del cual tanto hablo, porque hay muchos que creen en Jesús y no serán salvos. Podrán vivir como dice la Biblia y no serán salvos. Podrán orar, incluso podrán ayunar y no van a ser salvos. Podrán llamar a Dios Padre y no van a ser salvos. Con todas esas cosas que le mencioné, parece que les describo las actividades que siempre hace un cristiano, alguien que vive una vida piadosa en el cristianismo, alguien que cree en Jesús, vive una vida según los mandamientos de la Biblia, ora, ayuna, sirve al ministerio, habla de Jesús todo el tiempo. Esas son las cosas que normalmente hace un cristiano, pero estas actividades no son garantía de que tú seas salvo. Porque ese tipo de personas de las cuales hablaremos hoy van engañadas al infierno creyendo que van a ser salvos y no lo son, ni lo serán tampoco. A diferencia de la clase pasada, los fariseos estudiaban mucho para saber cuál era el camino a la vida eterna, pero sus corazones no reconocían a Jesús como un Salvador, poniendo la fe en el conocimiento de ellos más sus obras. Pero hoy voy a hablarles de aquellos que dicen que Jesús es el Salvador, esos que viven como si Jesús dominara sus vidas, pero igual que los mismos fariseos los espera un destino terrible para la eternidad. No sé cuántas clases me va a tomar explicar este tema porque quiero extenderlo y hacerlo lo más detallado posible para que usted sea advertido de esta terrible condición que sufren algunos cristianos de hoy el día. Así que vamos a comenzar con nuestro tema. Quiero que me acompañe al versículo base que yo sé que lo conoce muy bien y lo escucha en millones de prédicas, pero quizás no entiende el significado real de este versículo. Y eso se encuentra en Mateo 7, versículos 22 al 23. Dice de la siguiente manera: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este versículo es nuestra base para entender el tema de hoy. Es un texto que todos reconocen a la primera, o los que ya tienen cierto conocimiento en la Biblia o han leído la Biblia reconocen este texto porque lo predican y les dan la interpretación que quieren. Pero este versículo tiene un mensaje que, si lo entiende, este versículo logra hacerte considerar lo que haces, lo que hiciste y lo que vas a hacer. Este versículo es uno de los que cierra el Sermón del Monte.
El Sermón del Monte es el que describe al cristiano que es salvo, aquel cristiano que alcanza la misericordia de Dios para salvación. Desconocer a profundidad ese sermón de Jesucristo que dio significa desconocer el núcleo central de un verdadero cristiano. Hay muchos que consideran el Sermón del Monte como un artículo de museo, algo que conoce, que está ahí, que es histórico, que tiene algunas enseñanzas, pero no son tan buenas. Pero ignoran que el Sermón del Monte es el corazón, la clave para nacer de nuevo. Y este versículo que vamos a tratar es el cierre del Sermón del Monte. No voy a hablar del Sermón del Monte ni lo voy a explicar, sino de las palabras que usó Jesús para concluirlo. Para poder entender ese versículo tenemos que considerar el contexto, y el mensaje de Jesús describe dos grandes peligros en el Sermón del Monte. El primer peligro lo vamos a encontrar en el versículo 15 de Mateo 7 y dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Uno de los grandes peligros descritos por el Sermón del Monte son los falsos profetas, son el primer gran peligro. Y el segundo peligro que habla el Sermón del Monte es el autoengaño, que está plasmado en el versículo 22 que fue nuestro texto base. Así que esos son los peligros que nos pueden impedir que conozcamos a Dios para una manera de salvación, y nunca ser salvo porque desconocimos la voluntad de Dios. Pero hoy no vamos a hablar sobre los falsos profetas, sino del autoengaño. Aunque no lo crea, una persona puede autoengañarse y convencerse a sí misma que sigue a Dios cuando no es así. Leamos esto nuevamente, pero vamos a completarlo con el versículo 21, que ahí comienza en sí esta enseñanza. Y dice lo siguiente, desde el 21 hasta el 23 se los voy a leer. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a desglosar ese versículo lo más microscópicamente posible que nos permite la Biblia para poder entenderlo. Jesús a lo largo de su ministerio no dijo ninguna otra palabra que nos cause tanto terror a aquellos que los conocemos. No dijo ninguna palabra tan solemne como esas las que dijo, que causan ese pánico al creyente. No dijo ninguna palabras similares que logren hacerte reconsiderar tu vida eterna. Pero estas palabras del versículo 21 al 23 fueron las más impactantes de la vida de Jesús, porque aquí no habla de algo temporal y pasajero. Jesús habla del día del juicio, donde se define tu eternidad. En otros episodios vemos que Jesús condena al pecador, condena a aquel que no cree en él, pero aquí está condenando a personas que creen en él. Tenemos que recordar que Jesús les habla aquí a esas personas religiosas, no le habla a pecadores liberales, no le habla a adúlteros, no le habla a fornicarios, no le habla a homosexuales, no le habla a mentirosos, no le habla a idólatras, no le habla a ladrones, etc. Aquí Jesús le está hablando a muchas personas que profesaban creer en él, que ahora escuchan aterradas y confundidas el veredicto del versículo 23 que les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo cual me causa una curiosidad, que estas personas no hablaban de una religión extraña. Ellos sabían muy bien a dónde iban, porque tenían conocimiento de quién era Dios Padre, quién era Dios Hijo como el Salvador. Eran personas que vivían con intenciones de agradar a Dios. Lucas nos aclara un poco de esto en el evangelio que él escribió. Así que vamos a Lucas 13, 25 al 27, y dice de la siguiente manera: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá:
no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñarte. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Aquí Lucas nos da una clave para entender qué tipo de personas eran. Eran unas personas que en el versículo 26 dice que eran unas personas que se sentaban en la mesa del rey, comían y bebían y participaban de las riquezas del reino del rey. Eso connota una intimidad, que conocían al rey, conocían a Dios, sabían quién era, participaban en las actividades que hacía el rey o Dios. Oraban, ayunaban, cantaban, predicaban a Dios, hacían milagros, sanidades. Pero lo impresionante es que Dios no los conocía. Y no eran fariseos, no eran pecadores, eran gente que creía en Jesús. No obstante, fueron condenados a pesar de las creencias que ellos tenían. Si escuchamos esa palabra y las tomamos como deberíamos tomarlo, deberíamos reconsiderar nuestra posición, porque aquí le está hablando a personas que son como nosotros, esas personas que prácticamente se confunden con un cristiano verdadero. Normalmente esos versículos se usaban para condenar a los falsos profetas, pero aquí no, el versículo está hablando de intimidad. Los falsos profetas no tienen intimidad con Dios porque normalmente niegan de alguna manera u otra la deidad y el poder que tiene Dios, o lo malusan o se van a un extremo, pero aquí no, aquí le está hablando a personas que creían en Él de una manera real. Así que si usted ama y quiere ser salvo, requiere prestar atención a este mensaje de Jesús y su explicación. No todo el que me dice Señor, Señor, y dice que muchos son los que van a caer en ese veredicto del versículo 26. No dice que algunos pocos, no dice que un grupo selectivo, no dicen que una denominación en especial, dice muchos. Y cuando la Biblia habla de muchos debemos preocuparnos porque nos da ejemplos, y voy a nombrarle uno que es muy popular, que fue el arca de Noé. Cuenta la Biblia que pocos se salvaron. Incluso los podemos contar con nuestros dedos las personas que se salvaron en el arca. La tierra estaba poblada de mucha gente y todos murieron menos unos pocos. Por eso cuando la Biblia dice muchos, se refiere a una gran mayoría, una mayoría bastante numérica, una mayoría que sobrepasa o duplica los que realmente van a ser salvos. Entonces se trata de una gran multitud de cristianos que llegarán al día del juicio y se darán cuenta, porque va a ser demasiado tarde, que caminaron toda su vida por el camino ancho y tendrán una condenación eterna. Y lo más triste de todo es que esta condenación va a ser en el último momento, cuando ya no va a haber ni oportunidad, no va a haber ni siquiera un poquito de piedad para que puedan rectificar sus pasos. En este momento se estará preguntando entonces, ¿cómo es posible que una persona se engañe a sí misma toda su vida creyendo que va al cielo cuando en realidad va contento y con los ojos cerrados al infierno? Es entendible que alguien que rechace el cristianismo abiertamente, alguien que se declare ateo, alguien que no crea en Dios, alguien que dice que esto es una locura, una estupidez seguir a un amigo imaginario, como muchos lo describen, que el final de él sea una condenación. Es entendible, porque esta gente al final va a reconocer que había un Dios, se dará de cuenta de que sí hay un Dios verdadero que vive, reina y gobierna actualmente, porque en su vida no lo consideraba ni creía en él. Bastó que muriera y pudiera estar delante del mismo Dios para darse cuenta que él existía. Pero aquí no estamos hablando de esa gente, aquí estamos hablando de personas que se consideran y se comportan como cristianos, personas que viven y reconocen a Dios y le dicen que sí existe, personas que creen en Él, en su existencia.
A esas personas estamos hablando en este versículo. Y es un error como muchos interpretan este pasaje, solo culpando exclusivamente a los falsos maestros. Pero cuando se enteran que esto habla de aquellos que se creen cristianos, se vuelve un pasaje terrible porque es algo profético, algo que va a pasar. Y muchos se van a ir al infierno y no lo saben. Ya para esta altura de la enseñanza, usted debe estar deseando cómo puede ser uno de esos pocos que se van a entrar al cielo, esos pocos que van a ser salvos, y evitarse engañado por su propia conciencia. El peligro de creerse cristiano y no lo son, tener un conocimiento de Dios, pero para condenación. Por eso titulé esta enseñanza El conocimiento que condena. Vamos a ser cuidadosos con este pasaje para que pueda ser entendido y destruyamos toda falsa esperanza. Que con esta enseñanza usted pueda alcanzar el conocimiento correcto y necesario para la salvación y no tenga un conocimiento que lo esté condenando a la perdición eterna, creyendo que va al cielo. Así que quiero comenzar para explicarle con la base en la que descansan estos falsos creyentes, engañados por su conciencia, y también veremos dónde se equivocan estas personas. Y vuelvo a hacer énfasis porque ustedes saben que yo soy un predicador bastante enfático. Todas estas personas que habla el texto se creían ser cristianos, pero creían ser un cristiano genuino y que iban camino al cielo. Estas personas, sin saberlo, descansaban en una base falsa. En el versículo 26, Jesús lo llamó a hacer una casa en cimiento de arena. Si detallamos bien lo que dijo Jesús, los dos hicieron una misma casa. Tenían las mismas ventanas, tenían el mismo techo, tenían el mismo pasaje, la misma decoración. Eran dos personas que construían y hacían una edificación que era exactamente igual. Se veían como dos cristianos genuinos. Lo único que diferenciaba a ambos constructores no era la casa, sino dónde fue construida. Uno usó una roca y el otro usó arena. Entonces estas personas de las que habla la Biblia, que están construyendo una casa, parecen cristianos, pero edificaron todo sobre una base de arena y estaban felices porque su casa se veía igual que al otro hermano. Pero llegó la tormenta, llegó la lluvia, destruyó la casa sobre la arena. El versículo 27, basar su fe y su esperanza en un elemento falso puede hacerlo sentir a usted como un cristiano, aunque no lo sea. Entonces, en este momento seguro se estará preguntando de qué elemento me hablas, así dirán algunos. Pero de acuerdo a nuestro texto, estos hombres descansaban en una ortodoxia de su confesión de fe. Cristo dijo, no todo el que me dice. Ahí podemos observar que estos hombres creían en lo que decían. Por eso el versículo comienza así: no todo el que me dice. Tenían su fe basado en su confesión ortodoxa. Eso nos da a entender que eran personas que vivían hablando de un Dios verdadero. Eran personas que vivían y creían que servían a un Dios verdadero. No lo consideraban como un gran hombre, no lo consideraban como un profeta, como muchos dicen, no lo consideraban como un gran maestro, como algunos filósofos lo llaman. No, ellos consideraban a Jesús como el Señor de sus vidas y confesaban con sus bocas que Jesús es el Señor. Eran ortodoxos en su confesión y declaraban lo que ellos entendían. Para poder entender este texto mejor, tenemos que adentrarnos en la palabra original que Jesús usó, que la Reina Valera lo traduce como el Señor. Antes de irnos al significado de la palabra, estudiar en el original, quiero que entiendan algo. Como muchos ya saben, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. En su gran mayoría fue escrito en ese idioma, también en arameo. Pero
en el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero como muchos judíos fueron dispersados a través de distintos países, el idioma hebreo fue desvaneciéndose entre ellos, lo cual muchos perdieron su habla original. Entonces ellos se vieron casi obligados por necesidad a hacer una traducción del Antiguo Testamento al griego. En el tiempo de Jesús se usaba una Biblia llamada la Septuaginta. ¿Y qué es la Septuaginta? Era una versión griega del Antiguo Testamento. Se tradujo del hebreo al griego. Esta versión jugó un papel clave en la época apostólica porque era la Biblia que tenían a mano los apóstoles. Por eso encontramos citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento en griego, porque fueron sacadas de la Septuaginta. Por eso tenemos que tomar en cuenta la interpretación de la Septuaginta, porque los apóstoles, incluso el Señor la usaron para poder enseñar. Tenemos que irnos al original para poder entender muchas cosas. Entonces, continuemos. Entendiendo ya eso, estamos ya hablando de lo que tenemos que saber el significado de la palabra Señor en el original. Y viene del griego kurios. Esta palabra kurios fue escrita alrededor de unas 9,000 veces en la Septuaginta. Y fue la palabra que sustituyó algunas palabras hebreas con las que se tradujo algunas palabras hebreas como Adom o Adonai. Entonces, kurios en el significado original quiere decir gobernador, dueño absoluto de todas las cosas o rey soberano. Repito el significado de kurios. Significa un gobernador, dueño absoluto de todas las cosas, un rey soberano. Entonces el versículo 21 de Mateo, estas personas reconocían a Dios como un gobernador soberano de todas las cosas. Estos hombres y mujeres reconocían a Jesús como el Hijo de Dios y lo consideraban rey legítimo de todas las cosas. Esta gente sabía que Jesús era la segunda persona de la Trinidad. No negaban su derecho a reinar en lo absoluto, así que su cristología era correcta. Pero Dios les decía a ellos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Se les negó la vida eterna a pesar de que esta gente reconocía a Dios como su dueño. Sabían que Jesús era el Salvador por excelencia, pero no serán salvos a pesar de esos. Todas las palabras que le estoy diciendo ahora lo deben poner a pensar. No deben pasarse por alto, no deben sentirse seguros por tener una comprensión de la Biblia. Toda esa verdad que está escrita en el versículo 21, a esas personas usted les pregunta, ¿crees que la Biblia es la palabra de Dios? Ellos van a responder, sí, lo creo. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Y te van a responder, sí, lo creo. ¿Crees que solo creyendo en Él seremos salvos? Y te van a decir, lo creo. Les vuelves a preguntar, ¿Jesús es el único Dios de tu vida? Y te van a decir, sí, lo creo. Y todas esas cosas están muy bien, pero lo que nos debe poner a pensar es que Cristo dijo, puedes creer en todo eso y ser un falso creyente. Porque no todo el que declare esas verdades bíblicas irá al cielo. Muchos van directo al infierno con la cabeza llena de verdades cristianas, con teología y conocimientos bíblicos. Es una advertencia que Jesús nos da en ese verso. No todo el que me dice Señor, Señor. En este momento de la prédica usted entenderá la importancia y el énfasis que yo le hacía que era necesario que usted conociera este tema. Porque muchos van a ir al infierno creyendo que son salvos y no lo son. Es un hecho terrible lo que dice ese versículo para muchos. Es una condenación incluso peor que el mismo infierno, porque son personas que creían ser salvas y no los van a hacer. Un pasaje bíblico que nos habla más al respecto y nos da a entender y ampliar el panorama, lo vamos a encontrar en Santiago, versículo 19, capítulo 2, y dice de la siguiente manera: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Para un judío era fácil reconocer que Dios era el único Dios y verdadero Dios. Por la creencia ortodoxa que tenía, prácticamente se volvía algo
cultural. Yo le podría dar muchos versículos que hablan que Dios es el único Dios y verdadero, pero vamos a utilizar solamente por esta enseñanza la que está en Deuteronomio 6, versículo 4, y dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí notamos que Israel tiene casi por costumbre reconocer que solo existe un Dios. Esta doctrina del único Dios es casi exclusiva del cristianismo y el judaísmo. Santiago dice que esa creencia no es suficiente. Ese tipo de creencia es ortodoxa, es netamente intelectual, y lo compara con los demonios porque ellos reconocen y saben que hay un solo Dios. Santiago dice: cuidado con confiarse que por creer en ciertas cosas van a ser salvos, porque los demonios creen y están 100% seguros que Dios es el único Dios, que Jesús es el Salvador de toda la humanidad. Ellos saben muy bien la Trinidad de Dios, ellos conocen muy bien todas las cosas de la Biblia y ellos creen que esas cosas son ciertas, y eso no los van a hacer a entrar al cielo. Ni tanto esas personas ni como los demonios van a tener entrada al cielo. Si tomo ese versículo de Santiago, ese ejemplo que nos da en ese pasaje, podríamos decir que muchos cristianos tienen la misma fe o la misma creencia que un demonio. ¿Cuántas veces en los evangelios encontramos que Cristo se encontró con demonios y estos lo reconocían como el Señor? Sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Hasta en el libro de los Hechos, ya cuando Jesús había subido al cielo, algunos demonios reconocían a Dios y creían en Él. Y eso está documentado en algunos pasajes de Hechos. Pero vamos a ver un versículo de cuando Jesús se encontró con un demonio y éste lo reconoció. Eso está en Lucas 4:34 y dice: diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te reconozco que eres el Santo de Dios. El demonio estaba declarando y reconociendo y creyendo que Jesús era el Santo de Dios, era el Salvador del mundo y de toda la humanidad. Otro ejemplo que tenemos que considerar para poder entender ese tipo de personas está en Marcos 12:28 al 34 y se los voy a leer. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahí también se usa la palabra curios. Versículo 30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Versículo 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Versículo 32 dice: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Versículo 33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que él había respondido sabiamente, le dijo: escuche muy bien, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. La clave está en que le dijo: no estás lejos del reino de Dios. No le dijo que por creer y entender esas cosas estaba en el reino de Dios. Le dijo: no estás lejos, estás muy cerca, pero te falta un poco para alcanzar. Ya tienes la base, ya lo crees, ya lo sabes, ahora necesitas dar el siguiente paso. Quiero aclarar que para ser salvo tenemos que reconocer a Dios como único y verdadero y a Jesús
su Hijo si queremos ser salvos. Esto es una verdad fundamental que lo tenemos que hacer. No estoy diciendo que creer en eso está malo, no, de ninguna manera. Estoy diciendo que simplemente por creer eso no vas a ser salvo. Pero es necesario creerlo para poder alcanzar la salvación. Pero existe una gran diferencia de fe entre un verdadero hijo de Dios y la fe entre un falso hijo de Dios, de la que habla Mateo 7:21. Eso es lo que veremos más adelante, en qué se basa estas diferencias. Lo que quiero dejar en claro, que reconocer a Dios no es suficiente. Saber que Él es y entender el propósito de Jesús como Salvador no es suficiente. Si eso es todo lo que tienes, déjame decirte, amigo mío, amiga mía, que vas camino al infierno y vas caminando al infierno alegremente, engañado por tu entendimiento, haciéndote creer que eres salvo. Es fuerte y es triste que les diga todo esto, pero es necesario escucharlo y exponerlo para que pueda considerarse usted y examinarse, para que usted pueda seguir por ese camino angosto que lo va a llevar a la salvación y no el camino ancho, que es el incorrecto. Porque si tú basas tu fe en solo reconocer a Jesús como Salvador, es una base de arena muy débil, es un fundamento indeleble que se va a desplomar en cualquier momento. Un cristiano no puede basarse simplemente en creer y en admitir que Dios es real. Eso no es suficiente, porque estos hombres y mujeres que hablan nuestro texto base no solo descansaban en sus creencias ortodoxas. Hay otra base donde ellos ponen su fe y es igual de indeleble y frágil que sus creencias actuales. ¿Quieren saber cuál es esa otra base en la que estos hombres y mujeres ponen su fe? Pues los tenemos que seguir en la próxima semana con el conocimiento que condena la parte número 2, porque ya estamos llegando a los 30 minutos, así que se los resumo y le concluyo. Este mensaje es terrible porque hay muchas personas que van alegremente al infierno y no lo saben. Esas personas ponen su fe y en su esperanza en un entendimiento ortodoxo de quién es Dios y su propósito para nosotros. Esas personas simplemente se conforman con saber quién es Dios y tratar de cumplir sus mandamientos sin profundizar en lo que significa, ¿verdad?, admitir que el Señor es el Salvador. Por eso, mis hermanos, quiero que continuemos en la próxima semana con este tema, que mientras que llega ese tema, usted medite en lo que yo le he enseñado en este día para que pueda entenderlo de una manera sencilla. No quiero que me confunda, estas palabras no son para inculcarle miedo, sino para abrirle los ojos por si acaso usted era una de esas personas engañadas por su conciencia, que van camino a la perdición creyendo que son cristianos cuando no lo son. Y no estoy diciendo, se los repito, que creer en estas cosas está mal. No simplemente es creerlo y entenderlo. Hay una clave para poder saber qué nos diferencia de entre el creer intelectual a la fe real. Eso lo vamos a ver la próxima semana en la siguiente clase, así que vamos a orar para despedirnos esta noche y quiero que me acompañen en oración. Señor, gracias por permitirnos nuevamente estudiar tu palabra, Padre. Gracias porque tú nos has enseñado en ese versículo que tenemos que tener no solo cuidado de los falsos profetas, sino también de nuestra conciencia que nos puede llevar a un camino equivocado. Por eso, Señor, te suplicamos y te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que nos hagas entender lo que quisiste decir en esos versículos, que apenas vamos por el comienzo del texto y aún no vemos lo demás. Porque ahí, Señor, tú das la clave para poder identificar si tenemos una falsa creencia o una creencia verdadera, a pesar de que las dos se ven casi igual.